Y estamos aquí porque me han pedido que comparta un poco de mi testimonio. Bueno, bueno, y le decía al Señor, ¿y ahora qué digo? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y me dijo, di lo que yo he hecho en tu vida. Y dije, bueno, entonces eso es lo que les voy a compartir. Saben que, bueno, algo que me caracteriza, creo, o algo que tengo dentro de mí es que me da terror hablar en público. Me da terror. Yo soy de esas personas que a los alumnos les dicen, ¿tienen alguna pregunta de lo que dije? Y si es que entendí o no entendí, yo no levanto la mano ni digo nada del terror que me da hablar en público. Pero imagínense, si me da terror hablar en público, me da también terror cantar en público. Pero, ¿saben que un día Dios me habló a través de la parábola de los talentos? Y me dijo, yo te he entregado a ti un talento. Y si es que no lo utilizas, yo te lo voy a quitar. Y cuando me dijo eso, yo dije, Señor, yo no quiero que me lo quites. Yo quiero que tú lo uses. Y es así como Él, cada vez que yo subo, bueno, ustedes, algunos me han visto ministrar, servir, otros no sé, no lo creo, pero cada vez que yo subo, Dios siempre me repite y me dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Saben qué? Ahorita estoy temblando, pero es porque me da terror hablar en público también. Pero Dios cada vez me dice, no olvides que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y les voy a hablar un poquito acerca de mí. Saben que les voy a compartir de dónde nació esto de la música. Y es que mi mamá era músico profesional. Ella estudió en el conservatorio. Mi mamá falleció cuando yo nací. Ella falleció dándome a luz. Y creo que siempre en mí estuvo lo de la música, porque cuando era pequeña yo decía, bueno, mi mamá era músico y yo quiero tener algo de ella. Aunque no la conocí, aunque no sé ni cómo era ni nada, pero la música estaba en ella y Dios puso también la música en mí. Entonces yo desde pequeña siempre me gustó la música. De hecho yo les decía a mi papi, yo quiero estudiar música. Y mi papi me decía, no y no. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre ordena nuestros pasos? Amén. Él siempre ordena nuestros pasos y a pesar de eso, Él dijo, bueno, vamos. Entré en un proceso. Yo sé que aquí hay muchos talentos y para estar o para poder servirle a Dios tenemos que entrar en un proceso. Y ese proceso a veces dura poco o a veces dura mucho. Y conmigo, ¿qué creen? ¿Duró poco o duró mucho? Duró mucho. Sí, es verdad. Y yo creo que es porque nosotros, los que estamos aquí sirviendo, todas las personas que sirven, no solamente en la música, puede ser en el lugar en donde Dios le haya puesto. Saben que yo un día escuché que el servicio, más que de talento, tiene que ver con el carácter. ¿Por qué con el carácter? Saben que a veces muchas personas, nosotros los que servimos, también tenemos problemas, también hay oraciones que no han sido contestadas, también pasamos por crisis económicas que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O de dónde voy a sacar para pagar esto o aquello? Y aún así tenemos que servir. A pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier circunstancia. Miren, muchas veces yo he estado en este lugar y a veces no he querido servir porque me he sentido tan mal, tal vez por algo que me ha pasado, me ha sucedido. Pero y en esos lugares donde Dios más se muestra, es donde Dios más dice, aquí estoy, yo estoy contigo, así que vamos. Entonces quiero decirles que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa que pasemos, porque nosotros somos hijos de Dios, es verdad,
Pero también como hijos de Dios, también tenemos luchas, también tenemos temores, a veces tenemos dudas. Y aún así, como Él me dijo un día, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ajá. Entonces, miren, y aún así servimos, y ahí es cuando vemos cómo Él hace realidad esa palabra. Y yo les voy a compartir una palabra que Dios me dio. Cuando yo subí la primera vez a ministrar, porque tenía mucho temor, me acuerdo que la primera vez que subí, aplasté tanto el micrófono que se me hizo morado la mano, porque tenía mucho miedo. Y Dios, ese día, la primera vez que yo subí, me dio este versículo que les quiero compartir, y está en Deuteronomio 31:8, y dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ese es el versículo que Él me dio, y cada vez que yo subo, yo me acuerdo, y por eso muchas veces cuando se está adorando, yo me recuerdo y muchas veces les sé decir: Dios camina delante de nosotros, y es porque Él me lo dijo a mí, y Él me dijo: no temas porque yo estaré contigo. Entonces quiero animarles a las personas que tal vez tienen un don o un talento, no, tal vez no sea la música o la danza. Saben que Dios nos ha hecho con muchos y diversos dones y habilidades. Así que dígale a la persona que está a su lado: tú tienes una habilidad. Dígale: tú tienes una habilidad, pero dígale creyendo: tú tienes una habilidad. Y es que Dios nos ha hecho con habilidades, porque ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios creativo? Amén. Entonces dígale: tú tienes una habilidad, y con esa habilidad Dios te va a utilizar. Amén. Pero por eso les digo que tiene que ver mucho con nuestro carácter, porque por mí fuera y yo le dijera: Señor, no, a mí me da miedo, yo no subo, no sé, allá. E incluso eso nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar nuestras debilidades y a enfrentar todo lo que nosotros pensamos. Incluso Dios nos lleva a romper nuestros pensamientos, a romper creencias para poder seguir y caminar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué pasaría si yo dijera, si Dios me dice: ok, a ti te gusta cantar, te gusta la música y yo te voy a utilizar? Y yo le digo: no, Señor, es que a mí me da miedo, es que yo no quiero, es que no ves cómo me pongo, después me va a dar algo. ¿Ustedes creen que Dios va a utilizarme si yo pongo esos obstáculos? No. A pesar de esos obstáculos, tenemos que decir: ok, Dios, tú ya me diste una palabra, dijiste que vas a estar conmigo, entonces yo voy. Y lo hacemos. Y es así en todas las cosas. Dios nos da una palabra y lo hacemos, porque si no lo hacemos no vamos a avanzar. ¿Y cuántos saben que Dios nos hizo para alcanzar sus sueños? Amén. Dice la palabra que cosas grandes y ocultas que nadie ha visto tiene para nosotros. Pero para eso tenemos que ser determinados en buscar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué también nosotros tenemos que hacer? Romper lo que pensamos, romper nuestros temores y decirle: Señor, ok, yo confío y yo lo voy a hacer. Y cuando hacemos eso, podemos mirar su respaldo y podemos ver cosas que incluso nunca hemos podido imaginar. Amén. Así que eso es un poco de mi testimonio. Y bueno, ya saben que siempre que subo, tiemblo. Pero Dios es el que perfecciona en la debilidad. Y otra cosa que les voy a decir es que a mí me encanta adorar a Dios. Y eso es lo que quiero transmitir mientras estoy cantando. Porque cantar no es: bueno, es que yo sé cantar, entonces vamos y cantamos, o yo sé danzar, entonces vamos y danzamos, yo sé tocar instrumento, entonces vamos y lo hacemos. Para Dios no es así. Para Dios es realmente adorar. Y cuando uno realmente aprende a adorar, es aún en medio de la dificultad. ¿Cuántos a veces han tenido dificultades y no han querido orar?
o no han querido creer, o no han querido hacer algo. Y aún en medio de eso, poner una alabanza, cerrar los ojos y decirle: Señor, yo aún en medio de esto, yo sé quién tú eres. Yo en medio de esta dificultad, yo sé que tú sigues obrando. Aún en medio del problema en cual estoy, yo sé que tú eres Dios. Y esta es la adoración. Proclamar que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es todopoderoso y que es más grande que cualquier cosa. Cuando nosotros cantamos y adoramos, confesamos con nuestra boca quién es Él. Y por eso es que la alabanza y la adoración tienen un gran impacto. Y eso tenemos que tener en nuestros corazones. Por eso cada vez que Julito, Lore o yo a veces le decimos levanten las manos, no es porque queremos verles levantado las manos, sino porque levantar las manos es una señal de decirle: Señor, yo me rindo, te reconozco que tú eres Dios, que tú tienes el control y solamente me rindo delante de ti. Y ahí es cuando Dios empieza a actuar. Y eso, por eso es que nosotros a veces decimos levanten las manos. Es porque decimos: Señor, nos rendimos delante de ti. Amén. Amén. Así que para terminar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y ¿sabe qué? Quiero dejarles algo muy importante. Y es que no importa nuestros temores, no importa, tal vez es que nos da pánico escénico, no importa eso. Porque Dios, como Él me ha dicho muchas veces, yo voy delante de ti y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que recuerde esto y también recuerde, tú tienes una habilidad. No dejes que esa habilidad se quite de tu vida. No dejes que tus miedos o tus temores roben tu talento. Trabaja en él y Dios lo va a utilizar. Amén. ¿Y cuántos saben que todo lo que Él ha hecho es para extender su reino? Así que a trabajar. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Dios, porque sabemos, Padre, que tú has puesto dones y talentos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no te fijas en nuestras debilidades, porque tú no te fijas en nuestros temores, Dios. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tú caminas con nosotros, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que puedas romper en nosotros, Señor, todo paradigma, Dios, todo pensamiento, toda muralla que se haya levantado en nuestra mente, Señor. Que podamos ser útiles, Dios, para tu reino. Espíritu Santo, que tú seas rompiendo, Señor, toda atadura que quiera, Padre, que nosotros no te sirvamos con libertad. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que hagas a cada uno esforzado y valiente. Ayúdanos a ser valientes, Padre, para poder continuar con tu obra. Señor, que todo lo que hagamos sea para extender tu reino. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que le va a dar un fuerte aplauso al Señor. Quisiera empezar contándole una historia. Y era una tarde fría de un invierno muy fuerte de hace 25 años atrás. Yo caminaba por una de las aceras de un populoso barrio de aquí de la ciudad de Quito y a lo lejos lo vi. Parecía un niño sentado en una puerta de un local, una lámpara cerrada en la avenida principal de este populoso barrio. Estaba totalmente empapado, no tenía zapatos, no tenía medias, estaba descalzo y miraba a toda la gente cuando pasaba frente a él. Él la quedaba mirando como tratando de pedir un poco de ayuda, pero por alguna razón no podía hablar. Me acerqué. Estaba con un amigo en esa tarde y caminé hacia él y cada vez que nos íbamos acercando más nos dimos cuenta de que no era solamente a un niño, sino que era un niño con síndrome de Down.
Cuando lo vi así, no sé qué me impulsó a ir hacia mi casa, que estaba a una cuadra de distancia más o menos. Fui a mi casa, tomé un par de zapatos míos, medias, y salí corriendo con mi amigo detrás. Fui a donde estaba este chico y empecé a ponerle las medias en los pies, que estaban totalmente blancos y llenos de agujeros, como cuando uno ha visto unos pies que tienen muchísimos hongos. Le puse las medias, le puse los zapatos y luego no sabíamos qué hacer. Yo no sabía y no entendía por qué un niño en esas condiciones estaba en la calle. Yo tenía tan solo 21 años de edad y yo no entendía por qué alguien podía hacer eso con una persona y en las condiciones que él se encontraba. Después de que le puse zapatos no sabía qué hacer, así es que en aquel tiempo no había celulares, conseguimos un teléfono cerca y llamamos al DINAPEN. Me senté con él, junto a él, a esperar y llegaron la gente de los servicios sociales del DINAPEN y se pararon en una camioneta frente a nosotros. Habían conversado conmigo y les había comunicado que había un niño en la calle solo, que estaba botado, sin zapatos y estaba totalmente mojado por la lluvia de esa tarde. Ellos llegaron a ese lugar, le miraron al niño, me miraron a mí, miraron a mi compañero que se alejó un poco de mí. Y cuando nos miraron, hicieron como un gesto no sé si entre desprecio y burla, pero dijeron, ¿qué hacemos? Entonces nos subieron a la camioneta, yo me subí con este chico en la parte de atrás de la camioneta y fuimos a buscarle un lugar donde pudiera él dormir y estar, porque no tenía familia, no tenía nadie, no tenía nada. Nos fuimos a un lugar donde acogen niños, no le recibieron, me llevaron al correccional, que queda un correccional, me parece que queda por la urbanización La Luz, al frente de la Coca-Cola. No sé si sigue siendo ahí mismo, pero no nos recibieron. Al último, horas después, ya casi la noche, llegamos, me llevaron a San Lázaro, un lugar en el centro. No nos recibieron y al final del camino me dijeron que no podían hacer absolutamente nada. Y yo en mi inocencia, de pronto no sabíamos qué hacer, le dije, ¿quieres una casa para vivir? Y él me dijo, sí, y me abrazó. Y cuando hizo eso, yo le dije, vamos a mi casa. Claro, yo tenía 21 años, yo dependía de mi papá, de mi mamá, apenas estaba empezando a trabajar, yo trabajaba en el Supremaxi como impulsador, hacía cosas ahí. El tema es que cuando llegué a la casa, le metí rápido así a la casa para que no viera mi mamá ni mi papá. Y le llevé a mi cuarto. Él estaba en mi cuarto, claro, era obvio que se iban a dar cuenta de que había una persona adicional en la casa. Y en la tarde mi mamá lo encuentra y me dice, ¿qué pasó? Le conté toda la historia y mi mamá no sabía qué decirme. Solamente me dijo, no debiste hacer eso. Entonces yo no sabía qué hacer. 9, 10 de la noche estaba sentado en el cuarto con Juan. Estaba sentado en el cuarto con él y él ya se había puesto le había dado una pijama para que se ponga una pijama mía. Y él estaba sentado ahí. Cuando terminamos esa noche, se acostó a dormir, yo me acosté a dormir, dormimos y al siguiente día él había madrugado. Se había puesto mis calzoncillos, mis pantalones, una camisa mía, se había cepillado con mi cepillo de dientes, o sea, había hecho un montón de cosas antes de que yo me levantara. Me levanté, se había levantado como a las 6 de la mañana, me levanté un poco más tarde y me di cuenta de todo eso, no sabía qué hacer. Le dije, no, mami, te encargo, por favor, cuando yo regrese vamos a ver qué hacemos. Y me fui a trabajar. El tema, mi hermano y mi hermana, es que eso, y hay que separar abismalmente lo que significa la gracia del Señor de lo que una persona pudiera hacer por otra, pero eso se llama gracia. Y ¿sabe qué? La alabanza es gracia de Dios. Nos permite alabar y buscar a Dios, porque no somos nadie para merecer el adorar a un Dios tan grande. Hay lugares en ciertos países asiáticos y musulmanes en donde usted no puede cantar. Peor aún, puede predicar. Lugares en donde se pelean por un pedazo de la Biblia.
lugares en donde gritan en silencio y claman en silencio hacia sus adentros buscando al Señor. Lugares en donde la luz del Evangelio está empezando y ha empezado desde hace años atrás a mostrarse y a revelarse directamente a las personas, porque no hay quien les predique. Hombres y mujeres que a través de sueños y visiones han podido saber que existe un Dios y que ese Dios está vivo y es real. Hombres y mujeres musulmanas convirtiéndose al Evangelio. Pasará eso algún momento en este lugar también. Y no nos vamos a poder reunir aquí. Será penado por la ley, no podremos hacer tantas cosas que ahora con libertad las hacemos y por eso las desvalorizamos. Porque mientras menos le cuesta al ser humano algo, menos valor tiene para él. Cuando usted tiene a disponibilidad la alabanza, cuando usted tiene a disponibilidad el tiempo de adoración, cuando usted tiene a disponibilidad y a su propio gusto, a un clic de distancia el escuchar lo que a usted le gusta, sí, es cuando nosotros menos valoramos el hecho y la gracia que Dios nos ha dado para poder adorarle a Él. Si usted y yo entendiéramos el poder que hay en la adoración, hace tiempos que ya habríamos salido del hoyo donde estamos. Si usted y yo entendiéramos lo que Dios puede hacer a través de la alabanza, hace tiempos ya hubiéramos dejado de ser quienes somos. Porque es gracia del Señor derramada en medio de su pueblo, cuando en su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ni siquiera los ángeles podrían igualar la adoración de un hijo que ama y honra a su Dios. Y eso es algo, un regalo que Dios nos ha permitido a nosotros hacer. Jamás pensé yo adorar al Señor ni estar más de 20 años en el ministerio, nunca. Jamás, mi afán nunca ha sido cantar. Yo lo he dicho más de una vez, en mi familia todos son voz de tarro y yo hasta ahora. ¿Y sabe qué? No hay un solo músico, ni descendencia, ni abuelos, padres, tíos, no hay nadie. Pero a Dios le complace usar al que menos está capacitado. ¿Sabe para qué? Para demostrar su gloria. Por eso usted y yo debemos aprender a ser instrumentos de su verdad. Él en algún momento me dio esta palabra hace muchísimos años. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Necesitamos cabestro. Necesitamos freno para poder entender lo que significa en realidad adorar al Señor en libertad. Usted y yo estamos a un paso de distancia del Señor. Levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, cantarle al Señor con completa y total libertad. Si usted no puede hacer eso, jamás podrá confirmar que Dios puede vencer en sus batallas y que usted puede conquistar naciones y puede ser gobernante de reinos, porque ni siquiera puede levantar su voz en adoración. Y yo entendí eso a patadas, y yo entendí eso también con amor, porque el Señor es misericordioso y al que llama lo capacita, y al que llama también lo recibe, y al que llama también está preocupado de él y hace también lo que tiene que hacer en la vida de esa persona. Usted y yo somos responsables de la alabanza que llevamos al trono del Señor. Usted y yo es responsable de lo que sale de su boca. Por eso la palabra dice que de toda palabra ociosa el Señor va a tomar cuentas. Cuando nosotros abrimos nuestra boca en adoración y en alabanza, nuestra boca es llena de su presencia. Y pasa lo que sucede con Esteban. No te preocupes de qué es lo que vas a hablar ni decir, sino que yo llenaré tu boca cuando tú tengas que hablar, porque te daré mi presencia para que tú hables. Y veremos los cielos abiertos y al Hijo de Dios en medio de ellos. Porque la alabanza es eso, mi hermano.
La alabanza abre caminos. La alabanza destruye fortalezas. La alabanza hace que su cabeza, su mente, su corazón sean transformados y su entendimiento sea totalmente quebrantado para poner la mente de Cristo en usted. La alabanza no es otra cosa que amar a Dios. La alabanza no es otra cosa que honrar a Dios. La alabanza no es otra cosa que desear que Dios llene total y completamente su vida. Quiero terminar compartiéndole algo de mi vida. Y tal vez ya alguien ha escuchado esto y le pido perdón por eso, pero creo que es necesario hacerlo. Dios se glorifica en medio de sus debilidades, como decía Fanny. Eso lo hace el Señor. Tenía yo 6 años de edad. Mis padres peleando en el tercer piso de una habitación en un edificio pequeño. Y mi papá gritaba, mi mamá gritaba, y yo tenía vergüenza porque estaba abajo con mis amigos de 5 o 6 años de edad. Tenía vergüenza que escuchen cómo mis padres peleaban. Así es que ¿sabe qué me puse a hacer? Primera vez en mi vida. Y yo recordé esto recién nomás, hace un año. El Espíritu me hizo recordar. ¿Y sabe qué hice yo? Yo empecé a decirles a todos, vamos a cantar. Sí, vamos a cantar. Y les cogía de las manos y saltaba y cantaba. No sé ni qué cantaba, pero algo estaba cantando. Y yo pensaba que la voz de mi canto opacaba los gritos de mi papá y de mi mamá en esa habitación. Cuando pasó el tiempo y Dios me permitió servirle en la alabanza, y yo pude adorarle a Él en libertad, ya no levanté mi voz para tapar el pecado. Ya no levanté mi voz por vergüenza. Ya no levanté mi voz porque me sentía humillado, triste o solo. Levanté mi voz porque sé en quién creo y sé que Dios me ha levantado y me ha dado de su gracia y su misericordia, y puedo ahora levantar mi voz en libertad. No por vergüenza ni con vergüenza, sino ahora levantar mi voz en adoración, sabiendo que Él va a responder cada palabra que nosotros profiramos de nuestra boca, porque lo hacemos en su nombre. Amén. Terminamos con esto, mi hermano. Dice el Señor que Él puede abrir caminos en medio de la sequedad. Así es como pasa. Por eso, si usted está cantando en su orgullo, en su pecado, en su vergüenza, en cualquier cosa, le pido ahora en el nombre de Jesús que rompa todo molde y cambie su adoración, para que cuando abra la boca, lo primero que diga es: Señor, gracias por amarme y permíteme amarte también a ti. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Eso, amén, amén. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Les cuento que sorprendida de los talentos que hemos tenido en esta iglesia. Yo sé que hay muchos más, pero estaba muy conmovida desde la alabanza, desde la adoración que cantaron los chicos. Mi corazón estaba muy conmovido, también con cada una de las presentaciones, y digo, wow, Dios verdaderamente se fortalece en medio de nuestra debilidad. Dios verdaderamente se glorifica cuando hay un corazón dispuesto. Bueno, hoy les voy a compartir, igual que Fanny, igual que mi hermano Julito, un poco de mi testimonio. Y bueno, quiero empezar por un mensaje que había escuchado alguna vez. Creo que muchas veces uno cree que el estar aquí, o sea, como que necesita ser muy especial o necesita tener las capacidades o el talento o la habilidad, pero no, yo he aprendido que no es así. Y esta reflexión que escuchaba decía que Dios no usa gente competente,
sino que usa gente dependiente. Decía que Él nunca nos va a llamar a hacer algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, o nunca nos va a llamar a hacer algo que podamos lograr sin su ayuda. Entonces yo creo que esto es un reflejo de lo que pasó en mi vida, y les cuento por qué. Después de una historia bastante difícil en mi vida, yo llegué a la iglesia y fue como, ay, porque tenía tanta necesidad que empecé a buscar, o sea, necesito ir a asistir a una iglesia. Y justo veo iglesia, su presencia. Y yo pensé, eso es lo que yo necesito su presencia. Bueno, llegué aquí y fue un domingo que, bueno, la pastora Patti hizo una convocatoria a todas las personas. Ella dijo, todos los que quieran servir a una obra que vamos a presentar en el mes de octubre, vengan. Y yo, pero todas, porque yo, o sea, no llevaba mucho tiempo en la iglesia. Ay, no, pero tenía vergüenza, tenía miedo, estaba indecisa. Y ella dijo todas, pero yo no me lo creía. Yo, todas, no, yo creo que hay que tener un requisito especial, o sea, no sé. Y cuando yo pregunto, ¿puedo participar? Me dijeron, sí, quédese al final del culto y que vamos a dar unas indicaciones. Yo, pese a que tenía vergüenza, me sentí muy bendecida cuando empecé a participar de ese tiempo, porque yo no me sentía nada especial. Yo no creía que en mí hubiera nada especial, pero ¿saben qué? Que fue un detalle muy lindo de Dios, que esa obra se llamaba Eres Especial. Justo esa obra se llamaba así, Eres Especial. Y ahorita que me empecé a pensarlo, cuando estaba recordando mi testimonio, yo dije, wow, Dios me estaba diciendo, pese a que tú pienses que no eres especial, para mí sí lo eres. Entonces, bueno, fue un tiempo súper lindo. Fui una de las antagonistas, pero fue súper hermoso. Me sentí especial, me sentí bendecida de poder participar de esa obra. Y ya, yo pensé que ahí había acabado todo. Después, bueno, Dios usó como un instrumento, no sé si está por aquí, a la vida de Berito Sangoquiza, que me llama a que pueda participar dentro del ministerio de teatro. Y bueno, para mí, yo me sorprendí porque yo dije, wow, pero yo no sé de esto del teatro, nunca, no sé, no tengo la habilidad quizá, pero eso sí he sido dramática desde pequeña. Pero no sabía nada de esto del teatro, entonces fue un tiempo de mucha bendición. Pude servir, creo que al menos por unos 2 años dentro del ministerio. Después, para no demorarme mucho, la pastora pues queda a cargo del ministerio de teatro. Me pide que le pueda apoyar, pero llega la pandemia, así que fue como que estuvo quieto un poco el tema del ministerio. En 2021 me caso con mi bello esposo. Y bueno, recibimos también el encargo del Ministerio de Teatro y ha sido un tiempo de mucha bendición. Ha sido un tiempo espectacular, difícil muchas veces. Ay, así como que, ay, no podemos, pero Dios se glorifica aún en medio de tantas cosas. Dios ha sido bueno. Y a través del servicio y a través de este llamado al teatro, Dios ha impactado tanto en nuestras vidas, nos ha apasionado por lo que hacemos. En este encargo que, como les decía al inicio, Dios no iba a llamar a alguien que pudiera hacerlo por sus propias fuerzas o a alguien que pudiera hacer algo sin su ayuda. Y definitivamente hasta aquí, si le estamos sirviendo, es porque hemos tenido de su ayuda. Es porque Él se ha glorificado en medio de nuestras debilidades. Y dice la palabra también, de lo vil y menospreciado, Dios escoge para avergonzar a los sabios. Y yo creo que Dios me sacó de un lugar oscuro y me trajo aquí. Y esta es mi casa. Y hay una frase que decía Martín Lutero, y él dice, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Entonces, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Yo creo que este es mi llamado, este es el encargo que Dios me ha dado, que es muy honroso, y quiero seguir haciéndolo al lado de
mi esposo y al lado de este equipo maravilloso, al lado de estas personas tan increíbles. Y aún al lado de todos aquellos que se van a ir añadiendo, porque saben, Dios es especialista en los detalles. Y este de aquí, Artes para Jesús, es un detalle para cada uno de ustedes. Les está llamando a que podamos servirle, a que podamos entregar nuestros dones y talentos a su servicio. Esta es una excusa, así como Él usó una excusa en mi vida y ya llevo casi 6 años sirviéndole. Entonces, y una frase que he escuchado que dice: sirviendo es donde llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, donde fluimos y nos destacamos, donde vivimos la plenitud en Cristo. Quédese con esto: sirviendo es donde podemos vivir en plenitud con Cristo. Que toda la gloria y honra sea para Él. Un aplauso para Él. Gracias. Que este tiempo está dedicado para darle la gloria al Señor. Está enfocado para aprender a honrarle al Señor, para aprender a alabarle de verdad, de todo corazón. Muchas veces somos expresivos en un partido de fútbol. En el partido de fútbol pues, sale las emociones, pero en la iglesia somos a veces tan fríos y secos como la silla. La silla es más abrigadita. Y no puede ser así. Debemos ser expresivos para Dios. El Señor hizo al hombre con pensamientos, emociones, voluntad. El Señor hizo al hombre con cuerpo y un espíritu. Y que, como dice la palabra, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de la venida del Señor. Y hermanos, que pues nosotros aprendamos a alabarle al Señor. Gracias por todas las participaciones desde ayer en la noche, todos los que participaron con sus talentos y los que tuvieron la oportunidad de venir tanto el día de hoy como también van a estar el día de mañana. Y hermanos, muchas gracias por la participación del teatro y danza. Qué bendición todo eso. Podemos, como decía nuestra hermana al presentar, decía, aquí hay talentos. Amén. Aquí hay talentos. Y a la verdad, hermanos, que cuando hay talentos hay que tener cuidado del corazón. Y estaba mirando la vida de David. David era el rey de Israel y David era un poeta, músico y adorador. En 2 de Samuel, el capítulo 6, se habla de que él quería traer el arca del pacto desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Entonces, si usted va conmigo a 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 12, dice que David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David había fallado en una vez en llevar el arca, porque él consultó al ejército, a los gobernadores, y dijo, bueno, con la ayuda de Dios vamos a traer el arca. Pero no se dio, ni Dios le respaldó en eso, porque
da la apariencia de que él estaba confiando en sí mismo. A veces de pronto el adorador, el poeta, el músico, el actor pueden de pronto caer en la autosuficiencia y pensar que es alguien que luce, es alguien que puede verse delante de la gente y entonces, hermanos, echarse algunas flores encima. Dice, qué tremendo, qué bonito, qué es lo que estamos haciendo, es hermoso. Y es verdad eso, hermanos, no es mentira, es verdad que es hermoso. Pero el asunto, hermanos, es de que si es más hermoso, más abajo debemos estar. Si es que el Señor nos bendice más abajo tenemos que humillarnos. Si el Señor nos levanta más abajo tenemos que rendirnos. Porque, hermanos, la medida que nosotros seamos levantados, será la medida que también nos humillemos a nosotros mismos delante del Señor. Y David, podemos ver nosotros que él había más bien confiado en los gobernadores, en la gente que estaba a su alrededor, y no había tomado en cuenta tanto consultarle a Dios. Y entonces sucedió que ahí en el camino, el carruaje donde que llevaban el arca del pacto, que era una mesita, pero bien hermosa y cubierta de oro, a donde que Dios se manifestaba en los tiempos del tabernáculo, y no había perdido su importancia, aunque ya el tabernáculo había desaparecido por tantos años y tantas guerras y tantas situaciones de Israel. Pero, hermanos, vemos que esa arca del pacto fue llevada a los enemigos y después fue devuelta a Israel, y David quería traer esa arca a su ciudad. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Fue que ahí ese carruaje parecía que se caía, y Usa sostuvo ese carruaje, pero le llegó el juicio de Dios y murió en ese momento, porque se atrevió a querer sostener el arca del pacto, porque se atrevió a querer sostener, digamos así, ese lugar donde que Dios había elegido manifestarse. Entonces murió, y también David se entristeció y dejó el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Ahí llegó a saber que Dios había bendecido la casa de Obed-edom y quiso nuevamente intentar traer el arca del pacto. Y podemos nosotros mirar en 2 de Samuel capítulo 6, desde el versículo 12 que estuvimos leyendo, que cuando él fue, se nota que había temor en su corazón. Pero ya él había orado y había mirado cómo se debía hacer. Él había entendido que no era él ni la gente que él elegía, ni haber consultado a los gobernadores, sino que él tenía que consultarle a Dios y ver lo que Dios había enviado y había decretado cómo se debía trasladar el arca. Entonces él hizo de tal manera que Dios se agrade. No podemos agradar a Dios con nuestras maneras. No podemos agradar a Dios con nuestras capacidades. No podemos agradar a Dios con nuestros propios recursos, habilidades. Hermanos, pero la misericordia de Dios, Dios nos da la gracia de poderle servir cuando rendimos y cuando morimos al yo. Y por eso, hermanos, es que muchas veces podemos escuchar
Y en verdad que si alguien se para acá, no es porque puede hacer algo por sí mismo, sino porque ha muerto a sí mismo y ha rendido su vida a Dios de tal manera que puede dejarle a Dios obrar. Y entonces Dios obra, porque Dios obra. Y hermanos, aquí podemos ver que David había hecho las cosas a la manera de Dios, y cuando llevaban el arca, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Él estaba haciendo sacrificios a Dios con temor y temblor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí podemos ver que David expresaba su alegría, expresaba su gozo de traer el arca del pacto, de traer la presencia de Dios, de traer la bendición de Dios más cerca de él. Y entonces aquí vemos que con júbilo y sonido de trompeta llevaron el arca a la ciudad de David, a Jerusalén. Ahí sucedió que Mical, hija de Saúl, que era esposa de David, dice que miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando ya David llegó a su casa, ella salió a recibirle y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire que Mical se sintió avergonzada de lo que hizo David, su esposo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Esa es la queja de Mical. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Él estaba danzando con todas las fuerzas y pues se despojó de ese efod de lino, se descubrió. Y ella dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Y David le respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Hay gente que se va a avergonzar de alabar a Dios, y hay gente que se va a avergonzar de que otro alabe a Dios. Qué vergüenza cómo danza, qué vergüenza cómo se mueve, cómo camina, cómo alaba a Dios. Qué vergüenza. Y es la misma actitud de Mical. Y algunos se han quedado estériles. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se han quedado estériles porque en vez de disfrutar de la alabanza, en vez de disfrutar de la comunión con Dios, en vez de sentirse libres para alabarle al Señor, hermanos, lo que hacen es criticar. Están mirando a un lado y a otro, avergonzados o avergonzándose de otros. ¿Qué se avergüenza? Avergüéncese de su poca fe. Avergüéncese de estar criticando y ofendiendo a Dios. Entonces, queridos hermanos, vemos que David superó ese comentario negativo y él no se avergonzó, y él le respondió: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová.
Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Hermanos, el Señor honra al que le alaba. El Señor va a bendecirle al que tiene ese corazón para alabarle y puede superar cualquier obstáculo para alabarle al Señor. ¿Cuánta gente es expresiva en el estadio? ¿Cuánta gente de pronto es expresiva, a veces para mal? Pero hermanos, nosotros debemos ser expresivos para alabarle al Señor. Debemos nosotros poner nuestro corazón para la alabanza. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tener la oportunidad de alabarte a través de los testimonios, a través de estas presentaciones de artes. Señor, para ti lo hacemos, Señor. No es para ni aun, Señor, ni aun que es hermoso, ni aun que es una obra de arte, ni aun que son talentos excelentes, Señor. Más allá que eso, Señor, vamos a disfrutar de tu presencia. Y Señor, te rogamos que nos des más talento, nos des más artes, que podamos honrarte de una manera más profunda y más grande. Pero para eso, Señor, tenemos que cambiar la mirada que humanamente ponemos en la hermosura de la presentación o del espectáculo. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos puesto nuestra mirada en la hermosura del espectáculo. Pero, Señor, gracias por bendecirnos. Y aún danos más, Señor, más, para poder honrarte de una manera más grande. Danos más talentos, danos más arte para poderte dar a ti, Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. En lo que tú nos has dado, te brindamos a ti todo el honor, toda la gloria.